estaba tan preocupado por ser el padre perfecto para mis hermanastras que me dejó en un centro comercial en otro estado, pero ahora tendrá que cosechar lo que sembró. Tengo un dilema que me ha causado mucho trauma, así que necesito consejos y me gustaría conocer sus opiniones y perspectivas. Soy una chica de 15 años y he estado viviendo con mi papá durante los últimos 3 años. Desafortunadamente, mi mamá solicitó el divorcio hace 3 años y medio, y nunca obtuve una explicación sobre por qué decidió divorciarse de mi papá y romper nuestra familia. La única condición de mi papá fue obtener la custodia completa de mí, lo cual sorprendentemente mi mamá aceptó. No guardo ningún resentimiento hacia mi mamá, aunque no la he visto en más de 3 años. Hablamos ocasionalmente, pero no tenemos la típica relación madre-hija. Sin embargo, mi papá siempre tiene algo negativo que decir sobre mi mamá. Siempre está criticándola y le encanta compararla con mi madrastra, Jenny. No pasó mucho tiempo para que mi papá encontrara a alguien más. Como suele suceder después de terminar una relación importante, él y Jenny salieron durante unos 3 meses y luego se casaron al mes siguiente. Nadie entendió por qué mi papá tenía tanta prisa por casarse, especialmente después de salir de un matrimonio tan largo. Dijo que se enamoró de Jenny a primera vista y que admiraba el tipo de madre que era con sus hijas, Joanne y Jenny. Sé que soy la última persona en juzgar o comentar, ya que no soy madre y solo soy una adolescente, pero honestamente, Jenny no era exactamente la madre del año. Apenas pasaba tiempo con mis hermanastras y solía pasar los fines de semana de compras y consintiéndose a sí misma. Me dejó muy claro que no debía esperar que fuera una figura materna en mi vida, y yo estaba 100% de acuerdo con eso. Lo que no podía aceptar era cuánto había cambiado mi papá. Solíamos estar muy unidos y hacíamos todo juntos, pero ahora pasaba todo su tiempo y dinero en mis hermanastras. Apenas tenía tiempo para mí, siempre excusándose diciendo que Joanne y Jenny crecieron sin un padre y que estaba tratando de llenar ese vacío. Mi papá me ha estado descuidando y, sinceramente, ha sido desgarrador porque no tengo a nadie con quien hablar o a quien recurrir. Solía tener una relación cercana con mi abuela Alina, pero después de que mi papá se casó con Jenny, todo cambió. No la he visto ni escuchado de ella desde entonces. Nos tenemos agregadas en Facebook, pero apenas hablamos. Mi cumpleaños número 16 se acercaba y no estaba emocionada. Estaba ocupada con la tarea cuando mi papá vino a decirme que la cena estaba lista. Le dije que no tenía hambre porque sabía que Jenny probablemente había cocinado carne, aunque sabía que soy vegetariana. Ella nunca trató de acomodar mis necesidades, así que usualmente cocinaba mis propias comidas, lo cual no me importaba. Luego, mi papá dijo que Jenny había pasado toda la tarde cocinando la cena y que agradecería si mostraba algo de gratitud. Esto llevó a una discusión, ya que tuve que recordarle a mi papá que soy vegetariana. Dijo que solo estaba siendo difícil y que ser vegetariana era solo una fase. Mencioné lo negligente que había sido conmigo. He sido vegetariana durante los últimos 5 años, algo que él sabe muy bien. Le pedí a mi papá que se fuera, y él respondió diciendo que yo era difícil, igual que mi mamá. Esas palabras dolieron, y mi papá notó cuánto me afectaron. Una vez que lo dijo, trató de disculparse, pero le dije que no quería su disculpa. Eventualmente, me dejó sola y continué con mi tarea. En los días siguientes, noté que mi papá estaba tratando de disculparse por lo que dijo. Estaba más atento y trataba de pasar más tiempo conmigo, lo cual aprecié. Casi nunca tengo la atención de mi papá, así que aproveché esta nueva atención. La semana de mi cumpleaños llegó, y me sorprendió encontrar a mi papá esperándome afuera de la escuela. Le pregunté qué estaba haciendo allí, y me dijo que me llevaría a comer helado. La niña pequeña dentro de mí gritó de alegría porque solía ser una de nuestras viejas tradiciones. Me llevó a nuestro lugar favorito y pedimos nuestro helado favorito. Mientras comíamos, recordamos los buenos viejos tiempos. Luego, mi papá me sorprendió con un viaje de fin de semana. Dijo que iríamos a Seattle para mi cumpleaños. Estaba tan emocionada porque Seattle es una de mis ciudades favoritas. Me aseguró que tenía todo planeado y que sería solo para nosotros dos, lo que me hizo aún más feliz. Honestamente, no podía esperar. No recordaba la última vez que había ido de viaje solo con mi papá. La semana pasó volando y finalmente llegó el viernes, el día antes de mi cumpleaños. Mi papá llamó a mi escuela para informarles que no asistiría. Mientras me preparaba, noté que mis hermanastras también estaban empacando. Una vez que terminé, mi papá entró a mi habitación para tomar mi maleta, y fue entonces cuando me dio la mala noticia. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi papá acababa de decirme que nuestro viaje de unión ahora era un viaje familiar.
Explicó que mi madrastra quería que todos celebráramos mi cumpleaños número 16 juntos, ya que era un evento tan significativo. Le pregunté si podíamos celebrar como familia después de que él y yo tuviéramos nuestro viaje. Dijo que todos ya estaban empacados y listos para ir, y que no sería justo pedirles que se quedaran atrás. Así que todos fuimos a Seattle. Estuve molesta durante todo el viaje. Mi papá trató de hablar conmigo, conversaciones casuales, pero lo ignoré y fingí escuchar música con mis AirPods. No pude evitar escuchar a mis hermanastras hablando sobre cómo todas sus amigas estarían súper celosas de que estuvieran en Seattle durante el fin de semana. Cuando llegamos a nuestro Airbnb y nos acomodamos, estaba revisando mi teléfono cuando mi papá entró en mi habitación y dijo que iríamos a comer hamburguesas para la cena. Inmediatamente perdí el apetito porque mi papá y yo habíamos discutido previamente probar algunos restaurantes populares con opciones vegetarianas. Empecé a quejarme, y entonces me dijo que dejara de actuar como una niña malcriada y agregó que no iba a dejar que mi mala actitud arruinara el viaje. Intercambiamos algunas palabras acaloradas y él salió furioso, gritando que pidiera mi cena en Uber Eats con su tarjeta de crédito. Así que hice exactamente eso. Y ahora estoy aquí, sintiéndome realmente mal. Por eso he recurrido a Internet para pedir opiniones sobre toda esta situación. ¿Tengo derecho a estar molesta con mi papá? Quiero decir, nunca mencionó que mi madrastra y mis hermanastras vendrían. Estoy empezando a preguntarme si mi papá realmente quiere que esté aquí. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 1. Soy yo otra vez con una actualización. Finalmente llegó mi cumpleaños, pero, honestamente, desearía que este viaje nunca hubiera sucedido. He aprendido que no siempre puedes confiar en las personas en las que se supone que debes confiar. Después de esa discusión acalorada con mi papá, el resto del viaje fue simplemente miserable. Solo quería que terminara porque esto no era como había imaginado el fin de semana de mi cumpleaños. Mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje de cumpleaños de mi mamá. Ella siempre envía uno, pero nunca sé realmente cómo responder, ya que eso es prácticamente todo lo que escucho de ella. Mi papá me deseó un feliz cumpleaños y me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería ir al acuario. Jenny se quejó diciendo que los acuarios eran aburridos, pero la ignoré y le mostré a mi papá el que quería visitar. Me arrepiento de haber elegido el acuario porque no pude disfrutarlo. Mis hermanastras se quejaron todo el tiempo, preguntando cuándo iríamos al centro comercial. Fue tan molesto que eventualmente exploté. Sus constantes quejas estaban arruinando mi día. Mi madrastra me regañó, diciendo que estaba actuando como una niña mimada. Podía notar que mi papá también estaba molesto con mis hermanastras, pero puso su habitual cara de falsa felicidad, algo a lo que ya me he acostumbrado. Rara vez las disciplina y generalmente toma su lado. Finalmente, se fueron a la tienda de regalos mientras yo seguía explorando el acuario. No pude hacer mucho de lo que quería porque mis hermanastras siempre se adelantaban. Aún así, tomé algunas fotos y me compré un brazalete genial. Cuando finalmente las encontré en la tienda de regalos, prácticamente habían comprado toda la tienda. Mi madrastra preguntó por qué tardé tanto y me ignoró cuando no respondí. Trató de hacer que mi papá dijera algo, pero él simplemente cambió de tema sugiriendo que fuéramos al centro comercial, lo que hizo muy felices a mis hermanastras. Cuando llegamos al centro comercial, corrieron hacia una tienda de ropa cara. Le pregunté a mi papá si podía mirar alrededor, pero, como de costumbre, no me estaba prestando atención, así que me fui por mi cuenta. Mientras miraba, recibí un mensaje de cumpleaños de mi abuela Alina, lo cual aprecié, aunque dolió porque ya no somos cercanas. Mientras caminaba, vi que mi papá había estado publicando en Facebook sobre lo orgulloso que estaba de sí mismo por haberme criado solo estos últimos 3 años. La crianza parece ser toda su identidad, y siempre quiere elogios interminables por ello. Eventualmente me cansé de caminar y fui a buscar a mi papá y a los demás, pero no los pude encontrar. Empecé a sentirme ansiosa y llamé a mi papá, pero no respondió. Intenté llamar a mi madrastra y a mis hermanastras también, pero tampoco contestaron. Llamé a mi papá de nuevo, pero su teléfono se fue directo al buzón de voz. Ha pasado 1 hora y todavía los estoy buscando. No puedo evitar entrar en pánico y siento que las lágrimas empiezan a acumularse en mis ojos. Me he sentado en un lugar y he comenzado a escribir todo esto, esperando que mi papá me llame para decirme dónde están. Actualización 2. Aquí va otra actualización. Ha pasado 1 semana, ¿y qué semana ha sido? Nunca pensé que experimentaría algo tan traumático en mi vida. Después de pasar 2 horas buscando a mi papá en el centro comercial, finalmente vi en la historia de Snapchat de Jenny que ya estaban conduciendo de regreso a casa.
Mi cuerpo se congeló y me derrumbé llorando allí mismo, en medio del centro comercial. No podía creer que mi papá me hubiera dejado. Estaba completamente confundida. ¿Cómo puede un padre simplemente abandonar a su hija? Afortunadamente, un guardia de seguridad me ayudó, y como mi papá no respondía a mis llamadas, no tuve más remedio que contactar a mi mamá. Primero le envié un mensaje de texto preguntándole si podía llamarla, y ella me llamó de inmediato. Cuando le expliqué todo, estaba furiosa. Comenzó a insultar a mi papá y me dijo que reservaría un vuelo para que me quedara con ella. Las siguientes 24 horas fueron caóticas, como puedes imaginar. Tuve que pasar la noche sola en otro Airbnb porque mi papá había dejado todas mis cosas en el lugar donde nos estábamos quedando. Mi corazón dolía tanto, pero tomé el primer vuelo disponible. Cuando aterricé, me sorprendió encontrarme de vuelta en mi ciudad natal. Pensé que iba a la nueva casa de mi mamá, pero todo quedó claro bastante rápido. Resulta que mi mamá nunca dejó nuestra ciudad después del divorcio. Me explicó que fue mi papá quien me mantuvo alejada de ella. Dijo que quería un acuerdo de custodia compartida 50/50, pero mi papá insistió en la custodia completa, haciéndola parecer una madre irresponsable en el tribunal. Todo este tiempo pensé que mi mamá simplemente no me quería, pero resulta que mi papá fue la razón por la que no tenía una relación con ella. Saber que mi mamá no me había abandonado, como mi papá decía, llenó mi corazón de alivio. Al principio, ella quería enfrentarse a él, pero le pedí que no lo hiciera. Ella estuvo de acuerdo, pero dejó claro que no dejaría pasar esto. Ahora está planeando luchar por la custodia. También me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que quisiera, lo cual aprecié, porque no quería regresar con mi papá. Unos días después, me encontré con mis hermanastras en la escuela. Obviamente estaban sorprendidas de verme, pero las ignoré y seguí con mi día. Cuando llegué a casa de mi mamá, revisé mi teléfono y vi más de 10 llamadas perdidas de mi papá. Estuve tentada a devolverle la llamada, pero resistí. Estoy decidida, quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Actualización 3. Han pasado unas semanas y, honestamente, mi vida ha dado algunos giros importantes. Mis emociones están por todos lados. A veces me siento genial y otras veces me siento muy mal. Ahora mismo, solo estoy tratando de aferrarme a la esperanza. Las cosas con mi mamá han ido realmente bien. Hemos estado conociéndonos y ha sido increíble. Mientras crecía, siempre fui una niña de papá, así que no pasaba mucho tiempo con mi mamá mientras ella estaba cerca. Ahora me encuentro deseando haberlo hecho. Incluso conocí a su novio, Drake, quien parece ser un hombre muy agradable. Recientemente visité a mi abuela Alina y finalmente la confronté sobre todo. Ella me pidió que nos reuniéramos en persona para explicarme su versión de la historia, así que nos encontramos en un pequeño café. Me dio el abrazo más grande, me dijo cuánto me había extrañado y comentó cuánto había crecido. La cantidad de amor que me mostró fue abrumadora, especialmente después de todas las cosas negativas que mi papá solía decir sobre ella. Durante esa reunión, mi abuela reveló todo, haciéndome darme cuenta de cuánto había mentido mi papá. Me explicó que nunca quiso cortar lazos conmigo, pero no podía soportar a mi madrastra, Jenny, ni a sus hijas. En sus palabras, sentía que eran unas oportunistas y aprovechadas, algo que mi papá claramente no podía ver. También mencionó algo que nunca me habían contado antes. Jenny había trabajado como asistente personal de mi padre antes de que comenzaran a salir. De repente, todo tenía sentido. Cuando mi abuela y el resto de la familia expresaron su desagrado por Jenny, mi papá cortó lazos con ellos, pero los mantuvo en las redes sociales por las apariencias. Escuchar esto fue un alivio enorme, porque mi papá siempre había hecho parecer que era mi culpa que su familia ya no quisiera estar cerca. Culpó tanto a mi mamá como a mí, recordándome constantemente que mi mamá era la razón por la que su familia no quería verme. Cuando le conté todo esto a mi mamá, me reveló la verdadera razón por la que pidió el divorcio. Explicó que mi padre estaba obsesionado con impresionar a su familia y la ponía en situaciones incómodas solo para ganar su aprobación. Y la verdadera razón por la que exigió la custodia completa de mí, quería parecer el padre perfecto ante su familia, en lugar de construir una relación saludable de coparentalidad. Aprender todo esto me rompió el corazón. Tantas cosas podrían haberse evitado, y de repente, todo tenía sentido, especialmente su obsesión con ser el padre perfecto para mis hermanastras. Quería parecer un héroe que había acogido a unas niñas sin padre. Siempre supe que a mi papá le importaba mucho su reputación, pero no me di cuenta de hasta dónde llegaría para protegerla. Así que ahora, mi mamá, mi abuela y yo hemos ideado un pequeño plan. Vamos a exponer a mi papá por lo que realmente es, y la manera en que lo haremos será destruyendo lo que más valora,
su reputación. Siento que necesita probar de su propia medicina, pero también creo que deberíamos presentar cargos contra él por abandono. ¿Creen que un informe como ese sería válido? Actualización 4. Han pasado 2 largas semanas desde que me reuní con mi abuela, y finalmente estoy empezando a ver la luz al final del túnel. He estado viviendo con mi mamá durante más de un mes, y como mi papá no tiene idea de dónde vive, no ha podido contactarme. Mi mamá, Drake y yo íbamos de camino a la casa de mi abuela. Ella estaba organizando una barbacoa, y toda la familia estaría allí, incluyendo a mi papá y a su familia política. Todo esto era parte del plan. Mi papá no tenía idea de que íbamos a ir. Cuando llegamos, encontramos a todos afuera, y mi abuela nos hizo señas para que nos acercáramos. La cara de mi papá se puso pálida como un fantasma. Aparentemente, había estado presumiendo de ser un padre increíble ante algunos parientes, y me enteré de que les había dicho a todos que no podía asistir porque estaba enferma con gripe. Entonces mi abuela le preguntó a mi papá: «Bueno, ¿por qué estás mintiendo?». Mi papá no pudo decir una palabra, así que decidí hablar por él. Lo expuse. Le dije a todos que mi papá no era más que un mentiroso que me había abandonado. Mi madrastra inmediatamente intervino, llamándome una pequeña mentirosa y afirmando que la razón por la que estaba con mi mamá era porque me había escapado de casa. Mi mamá sacó su teléfono y mostró a todos los mensajes de texto del día del incidente. Uno de los primos de mi papá estaba conmocionado y preguntó: «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Dejarla en un estado completamente diferente?». Mi abuela negó con la cabeza, decepcionada, y le dijo a mi papá que estaba cansada de esto y disgustada por sus acciones. Mi papá intentó explicarse, pero nadie estaba escuchando. Mi tía abuela lo miró y dijo: «Eres una desgracia para esta familia». Esto hizo que mi madrastra explotara. Agarró el teléfono de mi mamá y lo rompió en pedazos contra el suelo. Comenzó a llamarnos a mi mamá y a mí con todos los insultos posibles, pero el que hizo que mi mamá perdiera la compostura fue cuando me llamó una niña sin padre. Mi mamá inmediatamente la abofeteó y luego se volvió hacia mi papá, preguntándole por qué no me estaba defendiendo. En lugar de tomar mi lado, mi papá decidió confesar una de sus malas acciones. Admitió que la razón por la que me dejó en el centro comercial fue porque mi madrastra había comenzado una pelea con él sobre mí y lo había obligado a llevarlas a casa. Confesó que mi madrastra lo había amenazado con dejarlo y que no podía permitirse otro divorcio porque ya se sentía avergonzado y humillado por su divorcio con mi mamá. Sin embargo, mi abuela no compró su excusa. Le recordó que ella le había advertido sobre mi madrastra, pero él no escuchó. Todos miraban a mi papá con decepción en sus rostros, y podía notar que no lo soportaba. Comenzó a culparme de todo, acusándome falsamente de ser una adolescente rebelde. Mi mamá no pudo soportar otra mentira de mi papá, así que decidió soltar la mayor revelación. Le dijo a mi papá que había presentado una demanda por la custodia completa de mí. Mi madrastra inmediatamente se alegró con la noticia, pero mi papá comenzó a suplicarle a mi mamá que no me alejara de él. Sabía que si lo hacía, su reputación de papá perfecto estaría completamente arruinada. Entonces se levantó y comenzó a gritarle a mi madrastra, culpándola directamente por arruinar su relación con su familia y diciendo que, si no fuera por ella, todavía estaría cerca de ellos. Cuando mi madrastra estaba a punto de defenderse, mi papá simplemente se fue furioso. Ella se quedó congelada por un momento y luego intentó correr tras él, pero cuando llegó al camino de entrada, él ya se había ido. Parece que mi papá tiene un hábito particular de abandonar a las personas. En cuanto al informe, también lo presentamos justo después de esta confrontación. Los cargos que presentamos son por abandono, negligencia, abuso y alienación. Una mezcla bastante pesada de acusaciones, para las cuales tenemos algunas pruebas. Esto será otro golpe para mi papá. No se trata solo de su reputación con su familia y otros, estamos hablando de problemas legales serios ahora. Además, todo esto ayudará con el caso de custodia que mi mamá está persiguiendo, sin mencionar mi declaración de que ya no quiero vivir con mi papá, por supuesto. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde la barbacoa de venganza familiar, y han sucedido muchas cosas desde entonces. Me ha tomado algo de tiempo adaptarme a todo, pero poco a poco estoy empezando a adaptarme y realmente siento paz con lo que ha pasado. Ahora vivo oficialmente con mi mamá a tiempo completo. Ella decidió manejar todo a través del tribunal, y realmente funcionó a su favor. Una vez que el juez escuchó que mi papá me había abandonado en el centro comercial, se puso del lado de mi mamá y le concedió la custodia primaria. Mi mamá y yo seguimos conociéndonos, y se siente bien estar en un hogar libre de toxicidad.
En Castle Drake ha sido un padrastro increíble, y estoy agradecida de que mi mamá haya encontrado a alguien que realmente la pone en primer lugar. Además, estoy súper emocionada porque voy a ser hermana mayor pronto. Mi mamá y Drake están esperando a mi hermanita. Por otro lado, mi papá está pasando por un divorcio complicado con Jenny. Ella está intentando reclamar la mitad de sus bienes, y, aparentemente, esto está aumentando sus gastos legales. Debo admitir que mi papá fue lo suficientemente inteligente como para casarse con ella bajo un acuerdo prenupcial, lo que significa que no tiene derecho a la mitad de sus bienes. Sin embargo, como dejó su trabajo para convertirse en ama de casa, tiene derecho a alguna forma de manutención conyugal. Pero aquí está la parte interesante. Mi papá ha estado diciendo a todos que están divorciándose porque ella le fue infiel, lo cual es una mentira. Jenny podrá hacer muchas cosas, pero una infiel no es una de ellas, al menos no que yo sepa. Creo que él comenzó este rumor solo para salvar su reputación porque está avergonzado de pasar por otro divorcio en menos de 5 años. Desafortunadamente para él, su familia no quiere tener nada que ver con él después de la forma en que me trató mientras estaba casado con Jenny. Han dicho que podrían perdonarlo eventualmente, pero por ahora ni siquiera está invitado a los eventos familiares. Pero estos son los menores de los problemas de mi papá en este momento. Considerando los cargos por abandono, podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión y una multa de 15,000 pesos. A veces me pregunto cómo funcionará todo esto si pierde el divorcio y Jenny gana. Si está en prisión, ¿cómo pagará lo que le corresponde? Actualización 6. Quería darles una última actualización sobre todo lo que ha sucedido recientemente. Primero, quiero contarles sobre las cosas buenas de mi nueva vida, porque después de toda la oscuridad, quiero que sepan que hay luz al final del túnel. Mi mamá y yo estamos reconstruyendo nuestra relación y tratando de recuperar todo el tiempo perdido. No puedo explicar lo sanador que ha sido pasar tiempo con ella sin las mentiras o manipulaciones de mi padre interfiriendo. Mi mamá ha sido una presencia cálida y constante, algo que me doy cuenta de que nunca tuve realmente con mi padre. Incluso cuando cometo errores o hay algo que necesitamos resolver juntas, ella siempre lo aborda con empatía y respeto, lo que me ayuda a crecer sin cargar con culpa. Y ahora tengo una hermanita. Su nacimiento ha sido un momento de celebración y unidad para todos nosotros. Mi mamá y Drake se han dedicado completamente a darle a mi hermanita el amor y la estabilidad que ahora yo también recibo en esta nueva etapa de mi vida. Drake ha sido un enorme apoyo, no solo para mi mamá, sino también para mí. Me trata con respeto y me muestra cada día lo que significa ser un verdadero padre. Drake, mi padrastro, me trata mejor de lo que mi madrastra jamás lo hizo. Lo más irónico es que Drake me trata mejor de lo que mi propio padre jamás lo hizo. No hay favoritismo ni motivos ocultos con él. Para él, soy una hija, no un accesorio para ayudarlo a mantener una imagen. También me he reconectado con mi abuela. Reencontrarme con ella es uno de los mayores regalos de esta nueva vida. Ella y yo teníamos una relación muy especial cuando era más pequeña. Verla y pasar tiempo con ella ahora se siente como recuperar una parte de mí misma. A veces hablamos sobre todos esos años y cuánto sufrió ella también por la distancia. Lo que me da fuerza es saber que ahora puedo contar con ella, y que es una figura importante en mi vida y en la de mi hermanita también. Pero sé que la mayoría de ustedes probablemente están más interesados en lo que ha sucedido con mi padre y Jenny que en las cosas positivas de mi vida, así que aquí está. Hace unos meses, mientras hablaba con mi mamá, salieron a la luz algunos detalles sobre cómo mi padre obtuvo la custodia de mí. Resulta que cuando era pequeña y mis padres aún estaban casados, un día me enfermé mucho después de comer un refrigerio en mal estado. Recuerdo que mi padre me dio ese refrigerio justo antes de irse a trabajar. Después de enfermarme, terminé en el hospital con fiebre y malestar. En ese momento, mi mamá asumió la culpa porque pensó que había comido algo malo mientras ella estaba distraída. Mi padre usó este incidente a su favor durante el divorcio, haciéndole creer a mi mamá que usaría este episodio para pintarla como una madre irresponsable. Bajo esa presión y el miedo de perderme por completo, ella cedió. Yo era muy joven, aunque recordaba que mi padre me había dado el refrigerio, él me hizo prometer que no le diría a nadie. Por supuesto, no sabía nada sobre las amenazas a mi mamá, de lo contrario, habría hablado mucho antes. Pero hablando con mi mamá sobre todo lo que ha sucedido, me contó esto, y ahí fue cuando me di cuenta de hasta dónde habían llegado las mentiras de mi padre. Finalmente, la situación legal ha llegado a su conclusión. Mi padre fue declarado culpable de abandono infantil, y considerando que sucedió en diferentes estados, recibió una sentencia de 3 años de prisión. Puede que no parezca mucho en comparación con todo el daño que causó, pero, honestamente, después de todo lo que pasamos, saber que cumplirá tiempo tras las rejas me da cierto alivio.
Para ser sincera, el hecho de que ya no esté en mi vida es un regalo en sí mismo. En cuanto a Jenny, puede que aún tenga derecho a una pensión alimenticia mientras mi padre esté en prisión. Si no puede pagarla porque no tiene trabajo, Jenny podría reclamar algunos de sus bienes, como el coche o la casa en la que vivíamos, al menos parcialmente. Sin embargo, Jenny no necesita nada en este momento porque también irá a prisión. Bueno, no literalmente en la misma instalación que mi padre, pero ya entienden la idea. Inicialmente, solo presentamos cargos contra mi padre, ya que era el principal responsable de mi cuidado. Sin embargo, durante el juicio, se evidenció la participación de Jenny en el abandono, especialmente porque aceptó dejarme atrás ese día y, según la confesión de mi padre, incluso lo presionó para hacerlo. Al final, Jenny recibió una sentencia de 1 año de prisión. Aunque es una sentencia menor, el hecho de que sea responsable de sus acciones me parece justicia. Aún así, cuando Jenny sea liberada, puede que todavía tenga derechos a la pensión alimenticia. Probablemente intentará quedarse con cualquier bien que le quede a mi padre, incluso mientras él esté en prisión. En cuanto a mis hermanastras, honestamente, no tengo mucha información. Supongo que deben estar bajo el cuidado de algún pariente, pero la verdad es que no tengo interés en contactar a Jenny para averiguar más. No es exactamente como quiero pasar mi tiempo, visitando a alguien en prisión. Y eso es todo. Ahora puedo enfocarme en tener una vida normal.